Mi español no es bueno, but Raúl will translate. So, ¿tienes preguntas para mí? ¿Y en esto? ¿Aquí? Bueno, no sé si muchos sabían que tú empezaste a escribir en fanfiction. Mi pregunta sería, Jay-Z lo manejaste como como Draco Malfoy, o sea, podría decirse que es una similitud de ambos. No, I mean, maybe a little bit, not really. There's a type of character that I like that is this sort of arrogant and full of himself mad guy who is secretly very vulnerable. And 10 years ago when I wrote fan fiction, I sort of wrote a version of Draco Malfoy. It's a little bit like that, but he's not like that in the books of Potter at all. He's obnoxious and bad. But Jace is not like that. He puts an obnoxious sort of surface on things, but he's really a very good person underneath it. En ese sentido sí puede haber una cierta similitud porque son personajes que le gustan, que son personajes arrogantes, como muy demasiado concentrados en sí mismos, pero que en el fondo son personas sumamente vulnerables y que Draco es en ese sentido en lo que ella escribió en cuanto a fanfiction, pero eso no es en realidad lo que se refleja en el libro de él, ¿no? Que sencillamente es una persona molesta y además dice que Jay-Z es muy parecido en ese sentido, que es una persona que en el exterior parece ser también muy arrogante, muy lleno de sí mismo, pues, como lo dijo, pero que en el fondo resulta ser una persona también bastante buena. Thank you. Ok. ¿Por qué nos hizo pensar que Clary y Jace eran hermanos? Es una historia muy larga. I was watching a television documentary one day about two people who were both adopted. They had fallen in love and they were going to get married. Vi un documental en el que había dos personas que parecía que eran adoptados y que se querían casar aparentemente. They had to get blood tests before they got married because they carried any diseases that they might pass on to their children. And when they got the blood tests, the doctor came back to them and said, well, you know, the good news is you don't have any diseases, but the bad news is you're a brother and sister. Y entonces se iban a casar y al momento de casarse les tuvieron que hacer análisis de sangre y dentro de esos análisis de sangre para ver que no tuvieran ninguna enfermedad que se pudiera transmitir a sus hijos, les dijo el doctor, bueno, adivinen qué, buenas noticias, no tienen ninguna enfermedad, pero son hermanos. And of course they were like this. And there was much crying, everybody was very upset, you know, their hearts were broken. And you know, when you're a writer, this kind of thing is very attractive to you because you think, you know, oh, look at this huge tragedy. It's a terrible thing that happened to these people, but it's not their fault. There's no way they could know. And what a great thing, you know, an exciting and fun thing to write about these emotions that these people are having. Entonces, obviamente hubo corazones rotos y muchas lágrimas y todo un drama y dice que desde el punto de vista de un escritor es importante hablar de este tipo de emociones, ¿no? Porque es una especie de tragedia que sin embargo ellos no tuvieron ninguna culpa en ello, ¿no? Entonces es importante poder escribir de todas las emociones que surgieron alrededor de este suceso. Por eso. Here. Okay. Tengo una duda muy grande. ¿De dónde sacaste la inspiración para crear a alguien tan magnífico como Magnus? Magnus is based in a little part on a friend of mine. Oh my God. When I first moved to New York City, we would go out dancing, and he would take me
so lots of different, you know, there's lots of different clubs. And he was always covered in glitter, like a big layer of sparkling glitter. And it never came off, it was like magic. Dice que el personaje de Magnus fue basado principalmente en un amigo suyo, que cuando estaba en la ciudad de Nueva York viviendo, esta persona normalmente la llevaba, la sacaba a pasear de noche, no sé, ir a antros y demás, y esta persona siempre se veía como cubierta de una especie de brillantina o algo por el estilo que le hacía como brillar y que nunca se le quitaba y que era algo como mágico. So one day we went to dancing at a club, and afterwards he was really thirsty, he wanted to get a drink. So we go to a restaurant, so we order, you know, Coca-Cola, and the waitress brings it over, and when she sees him, she just drops the Coca-Cola. She's so startled, because also, in addition to being covered in glitter, he is 6.5 feet tall. She just put her hands over her heart, and she said, never in my life have I seen such a shining lamp. And I said to him, I'm going to write a story about it. Y entonces, además de estar cubierto de brillantina, dice que bueno, en una ocasión, después de ir a bailar a un antro en la noche, tuvieron mucha sed, decidieron ir a un restaurante a pedir un refresco, una Coca-Cola. Entonces dice que en ese momento llegó la mesera y al verlo a él, que además de que estaba cubierto en brillantina, mide casi 2 metros, un poco más, tiró la Coca-Cola en el piso, ¿no? Y le dijo que nunca había visto a alguien que brillara tanto como él. Entonces ella dijo, bueno, voy a escribir una historia sobre ti. Me parte el corazón. Hi. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué Max Lightwood debía morir? Well, the reason that that had to happen is because in the third book there is a war, and I feel if you're writing about a war and nobody who is important or nobody who is important to any of the protagonists dies, then it never really feels real to the reader that it was ever dangerous or that there was really a war, that there were any consequences. And there had to be bad consequences of the things that Valentine did, or we never really feel like, you know, like he needed to be ended as much as he did. En ese momento el contexto era una guerra, entonces una guerra no se iba a sentir real para el lector si nunca iba a sentirse como que en realidad había una situación de peligro para el lector si no moría alguien importante en ese momento. Entonces esa fue la razón. ¿Podemos hablar en inglés? In Sea of Glass, when the fairy describes the history of the story seems like real. Is that like a preview? Yeah. Yes, it's actually the story she's writing is the story about this dark prince, and it is supposed to be a little bit of a preview of what Will's story is. Dice que esa historia que se hizo en ese momento sí es una especie de lo que va a venir, por lo que va a ser con la historia de Will más adelante. It didn't. Well, for one thing, the character, my friend Magnus is based on his gay, so I wouldn't have made it straight. That would have felt very wrong. Also, I lived in New York City. I mean, there was no way to represent New York City accurately and not write about gay characters. You know, the city is filled with people of you know, all sorts of backgrounds, and I have many gay friends and relatives, and it would have felt like not a very real road to me if I had made everybody straight. I didn't know initially that Alec was going to be gay, but I knew I was going to have a gay character, and then I realized it was Alec that actually made this character really much more sense. Dice que al respecto de por qué representar personajes gay, dice que Magnus, por ejemplo, la persona en la que se basó ese personaje es una persona gay, entonces no se le hubiera hecho correcto haberlo representado como algo que no era. Dice que también no hubiera sido una representación adecuada de la ciudad de Nueva York el no haber mostrado personajes gay, porque pues, es parte de la ciudad de Nueva York y que eso necesariamente iba a tener un personaje que iba a tener esa orientación y no hacerlos todos heterosexuales necesariamente. Entonces después se dio cuenta que iba a ser Alec y así fue como lo representó. I love Sebastian. I really
Are we going to see a lot of him in City of Lost Souls? Yes, you're going to see a lot of him in City of Lost Souls. He's I mean, he's sort of become the big driving villain instead of Dark Force instead of Valentine. Now he's taken over, and he's also well, I mean, I don't want to